llega a esta ecuación, pero esta es la ecuación. Esta es la ecuación de la recta de operación y vamos a empezar a resolver el ejercicio. Ok, ya teniendo la ecuación de la recta de operación, ya podemos empezar a hacer ejercicios. Y así podemos. Entonces, ¿qué se decía? Adelantamos. Bueno, el 7, el ejercicio 7. Hasta ahora tiene chance. Ya, vaina. Bueno, este ejercicio se dice que se tiene. Si quieren, lo pueden leer. Pueden ir leyendo mientras hago el esquema. ¿Alguien puede leer? No, pero eso. Por favor. Y ver si va coincidiendo todo. Una planta requiere 15 kilogramos segundos de agua refrigerante. Fluyen a través del equipo de condensación para la destilación. Se eliminan así 260 watts de los condensadores. El agua sale de los condensadores a 45 grados centígrados. Para volver a utilizar el agua, se planea enfriarla mediante el contacto con aire en una torre de enfriamiento de tiro inducido. Las condiciones de diseño son aire entrante a 30 grados centígrados, temperatura de bulo seco. Cero. Temperatura de bulo seco es el 24 grados centígrados, temperatura de bulbo húmedo. Vayan viendo si coincide todo lo que. El agua se va a enfriar a 5 grados centígrados de la temperatura del bulbo húmedo del aire entrante, o sea, 29 grados centígrados. Una relación de aire-vapor de agua de 1.5 veces el mínimo. El agua de compensación va a entrar de una represa a 10 grados centígrados. Dureza de 500 partes por millón de sodio disueltos. El agua circulante no debe tener una dureza superior a 2000 ppm respecto al empaque que se va a utilizar. Se espera que el KA sea de 0.9 kilogramos por metro cúbico. Esto de la burla y la. Son 200, claro. 270 watts, ¿no? Sí. Bueno, básicamente, el paso 1, como todo, es el de la cantidad, desde que tiene y que se pide. Paso 2, hacer un esquema de lo que se toma todo. Seguro que se puede ver aquí en el esquema, una torre de enfriamiento que tiene un ventilador aquí inducido. Sí. Ok, tiene un punto 1 y un punto 2. El punto 1 que yo definí es mi parte de abajo, el punto 2 acá. Ustedes lo pueden definir a través de indiferente. Cuando es que imaginan todas las diferencias, no hay problema. Ok, entonces para la torre, te dicen que el gas entra a 30 grados y a una temperatura da 94. No te dan ni entalpía ni la humedad y ni el flujo de gas. Ok. La salida. La salida no te da nada tampoco. Ok. Por eso lo dejamos en contra, porque son cosas que necesitamos. Y te piden la altura de la torre. ¿Pueden calcular la altura? Y dicen que el calor que se retira son. Ok, sí, nos falta una parte. Calcular la altura. De calcular las dimensiones de la sección empacada y las necesidades de agua de compensación. Exacto. Es decir, calcula la altura de la explosión. ¿Ok? Ajá. Entonces, ya aprendemos nuestro esquema. Ahora toca hacer
Bien, dicen que el flujo de líquido es de 15 kilogramos por segundo, el que entra, ¿cierto? Que se requiere que enfríe hasta 29, dicen. Que el agua se requiere que enfríe hasta 29, ¿no? O decía por No es de 5, ya va 5 grados de la temperatura, me fui al ejercicio. acá la primera suposición que vamos a hacer es que el flujo de agua vamos a tener es decir, si hay una pérdida de agua, pero vamos a decir que es constante porque hay una reposición en un flujo. Okay, vamos a mantener estos flujos para que este líquido sea constante. Okay. Entonces es aproximadamente el líquido del flujo. Por eso dije que L1 es igual a L2. ¿Okay? Ajá. Vamos a partir de la ecuación de la recta de operación. Vamos a recordar ecuación recta de operación. Okay. ¿Cómo es esa ecuación? Esa ecuación es L por C sub P de líquido en el flujo de gas. ¿Okay? Por un H2 menos un H1 entre L2 menos L1. Esta es la ecuación de la recta de operación. Es decir, una línea, ¿por qué? Porque es un delta Y y un delta X. El delta Y es el delta X, pero del líquido. ¿Sí? Y este es el flujo de líquido, este es el flujo de gas. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestra recta de operación. Lo primero que podríamos hacer es determinar esta composición. Ya sabemos que si tenemos la de bulbo C y la de bulbo 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haría en este caso? En esta carga se promete esto y vamos a indicar a 30 grados, a 24 y a 30. A 24 grados cortas el 100% de humedad, ¿verdad? Te vas con la línea de saturación adiabática y donde te corte con 30 vas a agregar aquí el día 1. ¿Sí? La medio 0,015. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Sí. Ok. Listo. Ajá. Y este día 1 también puedes calcular. No, te debe. Dicen que el gas entra 30 y a una temperatura de 24 volumen. Y entonces con la temperatura de volumen, tú sabes que corta del 100%, ¿verdad? Y aquí tienes línea de saturación elevada. Pasa una paralela donde pasa por este punto de intersección y donde te corte con la temperatura del gas, ahí tienes tu punto operacional, el punto 1. ¿Cómo entra el gas a esa condición? Entonces uno sabe que la propiedad del gas aquí, entonces calculas de una vez la energía y la humedad. Puedes leerla aquí directamente o acá. ¿Qué hice yo? Nada más leí y el H1 la calculo. Se me hace más fácil calcular el H1 que leerla a mí. Entonces, ¿cómo calculo el H1? Leo y calculo el H1. ¿Cómo? 1005 más 1884 por D1, sí, por DG1 más 2 por D1. ¿Sí? Entonces, bueno, en DG1 voy a colocar 0,015. 0,015
Y en F1 coloco 30. ¿Sí? Y aquí H1 me dio 0,8, 53, 52, joules sobre kilogramo de Z, pues, por joules sobre kilogramo de aire, kilogramo de aire, ¿ok? ¿Sí? Entonces, yo calculo nada más de la carga simplemente cayó y lo siguiente, pues, me parece más cómodo así que leerlo, porque hay muchos cuadros en la carga, entonces es más fastidioso y vas a tener más error visual. Porque aquí ya cometiste un error, más el de aquí dos errores. Entonces, bueno, un error, pero bueno, y es más, sí, y es más rápido también. Bueno, a mí me hace más rápido meter esto en la calculadora que leer aquí el cuadro. Bueno, ya con esto tienes de 1 y H1. ¿Sí lo vemos? Yo lo puse como un combo. Ok, ahora podríamos calcular la salida. ¿Cómo calcularía la salida? Con la recta de operación. De la recta de operación te define cómo es el equilibrio, por así decirlo. L lo tiene. Te dicen que 15, el ejercicio dice 15, y que la temperatura de enfriamiento es 5 grados por encima de la temperatura húmeda, ¿no? No decía, por eso coloqué 29. Sí, decía. El agua se va a enfriar a 5 grados centígrados de la temperatura de bulbo húmedo del aire. Entonces son 29. Entrante, o sea, 29. Sí. Entonces aquí sale 29 y entra los condensadores y entra 45. Se le dice que entra 45, ¿verdad? Sí. Y porque el agua sale del condensador a 45 grados. O sea, aquí tiene cómo es el líquido. Entonces, esto ya lo tiene, en 2000 ppm. el CP lo tiene del líquido. ¿Sí o no? Sí. Es el CP del agua. El CP del agua lo tiene. H1, listo. L1, L2. Falta H2. Ahora, pero en este ejercicio se dice que el reflujo es de cuánto? Se dice Una relación de aire-vapor de 1,5. de 1,5. Exacto. ¿Ves? Se da otro dato, que el reflujo es 1,5, es decir, el G de operación es 1,5 por el G de operación mínimo, por el G mínimo. El G de operación es 1,5 del flujo mínimo. ¿Ok? Entonces, quedaríamos ahí. Bueno, acá vamos a tener un equilibrio. Acá vamos a tener un equilibrio. ¿Cuál va a ser su equilibrio? ¿Quién cree que va a ser el equilibrio? ¿Quién debería ser el equilibrio? Si hay una recta de operación, recuerden que hablamos de que hay una recta de operación, una curva de equilibrio. ¿Cuál sería nuestra curva de equilibrio? ¿Ah? O sea, en el punto no es interseccionando en la curva. No. ¿Cuál va a ser la curva de equilibrio? De lo que hemos estado hablando, ¿cuál creen ustedes que va a ser nuestra curva de equilibrio en el sistema aire-agua? ¿Cuál sería? ¿Cuál curva? ¿Cuál? ¿Curva de equilibrio? ¿Ah? La curva sería la de 100% de humedad. Entonces ustedes, para el parcial,
¿cierto? Porque este, recuerda que es un E, esto es Y, este es Y1, Y1, Y2, Y2. Entonces este va a ser Y1, Y1. Ah, bueno, ¿quién va a ser X1? TL1. Es decir, a 29 es TL1. Tengo este punto y voy a ubicar mi H1. ¿Sí? Porque TL1 y H1. ¿H1 cuánto me dio? 685. Vamos a decir que aquí, este es H1. Sí, que son 600. 68.000. Aquí. Y ustedes ubican este punto. Este punto ya lo tienen, ¿verdad? De la recta de operación. Uno que es ancho. Ahora, así como hicimos en. Vamos a suponer, imagínense, que el punto 2 va a estar aquí. Vamos a decir, vamos a ponerlo un ejemplo. El punto 2 va a estar a esta altura. A esta altura, vamos a decir. Aquí. Si este es mi equilibrio y esta es mi operación, ¿qué debería existir? Como unas etapas, ¿verdad? Equilibrio, ¿cierto? Entonces, si ustedes tuvieran aquí una pendiente, una recta, ustedes podrían hacer una etapa. ¿Sí lo ven? Porque esto es operación equilibrio, operación equilibrio. Algo así como análogo a destilación. Ahora, lo que el dato es 1,5 de reflujo mínimo. ¿Cuál es la definición del reflujo mínimo? Esa sería una tangente a algo, a la curva. Sería Una tangente, una tangente. máxima relación para obtener ¿cuánto? ¿Cuántas etapas? Las mínimas. No, la máxima infinitas etapas. Infinitas etapas. ¿Cierto? Mínima relación para obtener. Ah, O sea, ya es el máximo, pues, pero bueno, Exacto. Entonces tendrían que pasar una tangente ¿a dónde? Aquí, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Entonces tienen que aquí pasar una tangente a la curva de equilibrio. Pasar una tangente por acá. Vamos a decir por aquí. Vamos a decir así. Ustedes trazan una tangente a la curva de equilibrio. Vamos a decir aquí, que me corto aquí, justo aquí. Ok, entonces ¿dónde corto? ¿Quién van a leer? ¿Cómo va a ser la entalpía? Para este valor que corto, ¿cómo debería ser la entalpía? Para este proceso. Porque aquí yo podría leer una entalpía, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Ajá, la entalpía máxima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la más grande. De hecho, cuando esto vaya bajando. Sí, porque no puede haber más nada, porque si no sale. No puede, ¿verdad que no? Ya ahí en ese punto tangente ya se sale de la curva. No existe entalpía que como que esté más saturado de lo que está. No alcanza eso. ¿Cierto? Entonces, esa es la entalpía máxima. ¿Ok? Que en teoría debe ser la entalpía de saturación. ¿Verdad? Ok. Entonces, aquí ustedes tendrían una entalpía que se llama H máximo. Y con H máximo, ¿qué calculan? El G de operación. Porque tienen TL2. ¿Sí lo ven? Pero sería. No. El G Calculan sería el G G mínimo. El G mínimo. Calculan el G mínimo y luego con G mínimo lo multiplica por 1.5 y así. Aparte, Pero. Pregunta, ¿Qué está buscando el mínimo? entonces, ¿qué haría? Ya calculan H máximo. Vamos a colocar aquí. ¿Cuánto me dio? Y a mí me dio H máximo. O sea, con el H máximo saco el G mínimo para calcular el G real. Me dio. El de operación real. Entonces el mínimo me da el máximo para calcular el real, que es el mínimo sobre el calcular. Este me dio H máximo. Ahora,
sustituimos este valor en esta ecuación. H máximo menos H1 entre TL2 menos TL1 igual a L por CP entre por S. ¿Sí? Ahora, de aquí, ¿cuánto vale ese mínimo? ¿Qué lo calculo? Bueno, L vale 15. Esto vale 15 kilogramos por segundo. El CP del líquido, que es el del agua. El CP del agua es 4187. 4187 joules sobre kilogramo por grado centígrado. ¿Ok? TL2, ¿cuánto vale TL2? 45 y 29. 45. 45 y este 29. ¿Y H1 cuánto vale? 68.532. Y aquí calculamos que dice mínimo, que es ya H más. ¿Saben cuánto es? Yo creo que va a sí. Del líquido. ¿Qué líquido es? El CP del agua, recuerden que era 4,18 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Mayor que sí. El delta Kelvin es el mismo delta Celsius. ¿Cierto? ¿Recuerdan? 4,18 kilojoules kilogramo Kelvin. El CP del agua. En este caso, cuando lo quieren joules, es 4185. Entonces acá tenemos ese mínimo. Listo. Y mira, calcula ahí. Ese es 1,5 por 7,3. Porque de aquí sigue, aquí también hay cositas de preparación, que también hay ejercicio. Ah, eso lo también hay cositas. ¿Sí lo ven? Calcúlalo para ver si es todo. Cuando ¿qué pasó? Que yo dije. Sí, Ah, sí. Si ven de dónde sale, de esa ecuación, que es la misma recta de operación, usted no tiene nada que la H máxima, es la ecuación para el reflujo mínimo, ¿verdad? Despejan en GS mínimo. Con GS mínimo lo multiplica por 1.5 y calcula el GS de operación. Y con el GS de operación, ¿qué debe calcular? Ya con el GS de operación, ¿qué calcularía? El GS, o sea, el vapor saturado, el gas saturado, perdón. ¿Para qué yo estoy trazando esto? Porque quiero llegar al punto, porque mi objetivo es conseguir la salida. Es el punto número 2. Y para el punto número 2 necesito, ¿qué necesito? H2. Ah, ya puedo calcular. Con esa relación me da el número, ¿cómo es el mínimo? No, pero es que ya tienes el de operación. Sí, sí, da. El de operación es 1,5 por el mínimo. Ajá. Y es 10,5. Ok. ¿Sí? El mínimo de 2,4. Pero ahora, ¿a qué sacas la operación? ¿Qué van a hacer con el ejercicio de operación? Es la pregunta, para ver si están ubicados. ¿Qué voy a hacer con el ejercicio de operación? Para ver si están entendiendo la secuencia. Exacto. Lo metes aquí, calculas H2. O tienes la pendiente. La pendiente es un delta Y entre un delta X. Trazas en este
Pero creo que no se pega. No, olvídalo, no se me pega. No tiene pinta. Bueno, sí. Ni le estoy hablando lo suficientemente, o sea, que no estamos compartiendo salud tampoco. Pero podemos. ¿Qué? Ok. Ya tengo H2. Con H2 lo ubicar acá, que debería dar por debajo de las semanas. La imagen me pasó su moto para que lo echara. Exacto. Colocas H2, que dio Persona consciente. aproximadamente 162.000. Vamos a colocar así. Ubicar aquí. ¿Y cuál sería mi punto X? Aquí. ¿Cuánto debería aquí? Ya tengo este valor de H2. ¿Con quién lo intersecta? ¿No sería con la humedad? No tengo que también Bueno, para si querés. Sí, bueno, se puede de hecho, como está en el buscar una edad en la carga supervivencia. Basta, y entonces. Bueno, de hecho, leanla ahí en la carga, a ver. Creo que no la tengo anotada. ¿Qué esa carta? No la anoté. Esa no la anoté. Excelente duda, Steven. Pero no era necesario. En realidad no era necesaria, pero calculenla para tenerla. Y Yo creo que tú vas a necesitar menos. bueno, sí. No le digo, pero no. Ajá. Ella se hace. Pero eso está incluido en tu. Entonces, 16, 160. Entonces, Bueno, también puedo calcular la temperatura. bueno, lean aquí el Y2 para ver cómo está con ese calculo. Ya le calculé la calcula. Y2 calcula y la temperatura. Lo puedo calcular con la ecuación que te llevo. Exacto, exactamente pasa. Y ya va. Pero antes necesita ubicar el punto. ¿Cómo lo ubicas? ¿Cómo ubicas el punto? Pero lo puedo calcular, tengo todos los datos. ¿Por qué lo vas a calcular? Bueno, está bien, es verdad. ¿No está ahí? ¿Dónde está la recta de operación? Esta es la de recta esta es la de recta de operación. Te falta un punto. Tú sabes que está ubicado aquí. Ahí está el punto. Pero ¿cuál es el otro punto en X? Necesitas un valor en X. ¿Tienes un valor en X? ¿Cuál sería el valor en X? El valor en En X. Este es el valor en X, que es H2. TL2. TL2, ¿verdad? ¿Cuánto vale TL2? No sé. Ahí está. No lo veo. Es que soy cieguito. 45. 45. 45. Aquí 45. Aquí 45. Tienes TL2. Sube y tienes este punto. Y ese es el punto 2. Este es el punto 1. Y este es el punto 2. ¿Vieron? Está como. Entonces con el terplano. Está como temprano. Con el punto 1 y 2 es la recta de operación. Y esa es la recta de operación. ¿Sí? No, porque este es una velocidad, esta es una velocidad del flujo de gas. Por eso le puse prima y es kilogramos por metro cuadrado por segundo. Esto es lo que hay que calcular el diámetro. Porque está por unidad de área. Entonces vas a poder calcular el diámetro de la sección transversal. ¿Sí? Eso es un dato del ejercicio. Y también dan el casuché por aquí, de hecho no lo colocamos. Que más adelante, como les dije en la teoría, puedes colocar de dónde sale este recto y la ecuación del cálculo del Z, que es parecido a lo que hicimos en el experimento. Que es 0,9. y es También dan de datos casuché por aquí. TL1 y TL2, porque son los que están en operación. Kilogramos. Voy a hacer una pregunta, esa recta de operación sería como una recta de operación pero de líquido, ¿verdad? No. ¿No?
de la torre. O sea, de la torre. Lo que pasa es que Pasa que esa la estoy viendo recta ahora. sale a partir de un balance en el vapor y en el líquido. Sí, lo que pasa es que estoy viendo. Por eso es que la relación con el flujo de líquido y la entropía del gas. ¿Sí ven? En realidad esto se ve por L por delta T, que es el balance de energía. ¿Sí lo ven? Y el delta H, ¿por qué? Es el balance de energía. En realidad, si te pones a ver, Ok. no hay que deducir mucho, es simplemente decir que el calor del vapor tiene que ser el calor que requiere para cambiar el espacio del vapor, es el mismo que cerró del líquido. Es el mismo. El calor que se transfiere desde la fase de vapor es el mismo calor que viene de la fase del líquido. Entonces, ¿cómo es el calor del vapor? El flujo por un delta H. Y el de líquido es masa por Cp por delta T. Ok. Más Cp. Y ya hay que hacer la reducción. Ya, listo. De ahí viene. Sí. Lo que quería hacer la reducción. Ok. Básicamente es eso. Y de ahí viene esa ecuación de la recta. ¿Ok? Ajá. Por eso se relaciona la fase líquida con la fase gas. Ok. Ajá. ¿Dónde estamos? Bueno, listo, ya con eso. Me dijeron la humedad. ¿Cuánto vale la humedad? Y la temperatura del gas. ¿Cómo se calcula la temperatura del gas? Esto no lo pide el ejercicio, pero es bueno calcularlo para practicarlo. Llegó si la veía directa. Si la veía directa en la examen. ¿Cuánto le digo? No. Y yo verifico, ¿no? Para yo verificar. A ver, ¿qué tal? Pero practiquen, busquen, vean con cuánto les da, por lo menos. 0,0. Ah, no. Pero con el 160. Sí, 0,09. 93. No, 0,09 porque la 0,09. Sí, pero es 162. Entonces, sí, vamos aquí. Un poquitico más alta de 0,09. Sí, 0,092. No, sí, no, 9,2. ¿Cierto? Eso es 0, No. más 0,42. Ok. Entonces ya tienen la fracción de humedad absoluta a la salida. Ahora, ¿cómo calcular la temperatura, por ejemplo? Estoy calculando no porque lo pide el ejercicio, sino para de así practicamos. Con esta misma ecuación. Tienen la humedad, Sí, tienen la claro. entropía y mira, Es fácil. claro, la humedad. Eso, por ejemplo, bueno, eso se puede resolver iterativo o con también despeje. No, eso se puede. Sí, ¿cómo se llama? Sería 162. Sí. Pero pensé que Enferma. podía ser 0,09. No sé, 0,09. Dice, está quedando mal. De hecho, creo que una aproximación mejor sería 18. Sorry, pues. Sorry, porque no lo dijiste. Eso tendría el departamento química, porque son los que te lanzan esas notas de 8,800. De aquí cuánto vale de Sí. Después están aplicando todo el plan. Hola, ¿cómo te mencionaron en la semana pasada? Calculen. Ok. Nada, Ok. Saquen esta cuenta y luego esto se lo suman a esto 4, 6. y bueno, después pasan a dividir. Lo dividen en bueno, lo que te está diciendo. o directamente. 1, Este valor, 162.446,32 en
No, es una temperatura no tan calma. ¿Cómo? Ya me dio una temperatura curiosa. El 16, 200. Ah, 162.446. Mis. Abajo es 1005 más 1084 más 092. Ahí está. Más 25, pues no 50. Porque una temperatura chiquita. Muy chiquito. 25, 0,2. ¿Qué tan chiquita? No llegamos. 0,06. No, no puede. No puedo decir. Disculpen. Y la humedad la colocamos aquí. Ah, no, ya. Algo mal. ¿Qué está mal? Vean ahí. ¿Qué hicimos mal para determinar esa humedad? La humedad es la que está mal. La unidad. La humedad es la que está mal. Ese valor no es 0,5. Creo que ya sé. ¿Por qué? Porque agarramos la del borde, ¿no? Algo así. Es la del borde, ¿no? Sí. ¿Cuánto vale ese estalpino? ¿Por ahí? 160. 160. Claro, Pero si está bien, claro. Pero yo 160. Ah, no, sí, sí. Ah, bueno, sí. No, sí, cierto. Pensaba que era como coincidía. Pero, vamos a ver cómo está. Verificamos que de verdad el CO tiene ese valor. Ese sí. ¿Sí da? Sí, todos los valores a ver si calculamos si veo. ¿Por qué se le dio una cuenta? Yo. Acá no sale el ejercicio, a ver si ellos calcularon la temperatura. Ya. Pobrecito, Tina se siente mal. Vamos a ver. 163.000. Ellos le dieron 163.000. Bueno, 162. Sí, esto sí, pero Epa, pero ya va. Ese 2.502.300 no está multiplicado por la temperatura, está multiplicado por la humedad en aquella ecuación. Sí. Bueno, Ay, sí, ya. exacto. Entonces, en el ¿Ustedes sustituyeron mal? No, Usted. ¿Por qué? Porque no está multiplicado por. No es TG2, Ah, ya. es Y1 solamente. O sea que no se No, despega. Ese está el Está de la derecha. Esto está la Es de uno. Es la que la Ah, ya, sí, sí. Bueno, entonces. Vamos a ver. 0,092. Ah, pues calculan a ver. Pero eso es bueno que se den cuenta de las cosas. Para que no pase. Es que esto no se puede hacer. No, 5, 0, 2, 300. Sí, bueno, esto ya. 5 más. Ya me Claro, y si lo llevamos a un número más. Claro, te bajamos. Falta el multiplicador, valor sí, altísimo, sí, por ese número Ah, pequeño, te debería dar un número más pequeño. Sí. Más o menos te va a dar parecido a ese 2000 y algo, Ah, ese sí, porque 160. Ah, no, Debería, la temperatura debería dar. Sí, yo sé. Sí, más o menos va a dar la temperatura como por los 8. Dando negativo. Yo creo dar un poco más. Ese es el TG2, ¿no?
Sí, porque este es 1 millón y el otro Sí, es debería. 172.000. Capaz. Debería dar mayor que 30. Ok, Sí. da 2 millones, ya va, perdón, da 63 centígrados pero negativos, pero yo supongo que es por el signo del calor, porque está dando negativo, o sea, está dando negativo. No, ese es un calor, ese H es un calor. Entendido. Ah, claro, Ese porque. es el- Sí, sí. sí, sí. Dios mío. Sí, da 63. 63. Sí, porque esa entalpía es negativa. 63. Sí, porque es menos. Porque en el líquido y la que está. Jugó por menos. Y tiene En sentido el vapor. que la temperatura tiene que dar mayor, porque el aire se va a calentar y el agua tiene que Sí, o mayor. Sí, pero claro, ese H es de la. ¿Cómo es que se llama? Del gas. Del gas. Y el gas es el que está perdiendo calor, entonces ese gas. No. Exactamente. Es el que está perdiendo. No, el que pierde calor es el líquido. El líquido es el que Y está es el perdiendo. que está perdiendo calor. Claro. Sí. Uy, entonces porque. Curiosito. Bueno, pero entonces no debería darle el gas mayor. De la 63. Debería dar mayor la del gas. Bueno, y de 63. Da 63 pero negativo. Pero da mayor. A menos que sea que sí el módulo. Pero es que eso. Realmente, o sea, porque es que cuando tú llegas a esa igualación de calores, eso es menos. O sea, un calor igual a menos Menos el otro, exacto. Entonces. O lo de las temperaturas. O sea, el signo no es como referencial, pero aquí como no lo pones te va a dar negativo, pues. Pero no es negativo. Bueno, vamos a seguir hablando de eso. Dice No me digas. No me da la Bueno, el 7.2 es de evaluación. Eso lo vamos a hacer. Pero después. ¿Qué me quedé? Bueno, vamos a calcular ahora el área de la sección transversal. Porque hace falta. Ajá. Bueno, otra cosa. Acá existe como el proceso, como en el parcial anterior, igual el cálculo del Z. Así como dedujimos el Z en la clase. Para el parcial anterior, acá también tenemos un Z, que es una HUT con un N, ¿ok? ¿Sí? Ok, vamos a tener un HUT por un N. Ahora, HUT y NUT globales. ¿Quién es el HUT? El HUT es el flujo de gas de operación por el área de la sección transversal en caso temporal. Así se calcula el HUT. Y el NUT vamos a ver que se lo hay que hallar los asteriscos con los globales, construir la tablita, hacer Simpson y calcular el NUT. Y HUT necesitan el área de sección transversal. Caso temporal ya lo tienen, es un dato. 0,9 kilogramos por metro cúbico por segundo. Ah, es un patrón. siempre es un dato. Sí, sí. En este caso sí. O es una función. Por ejemplo, puede ser una función que depende del flujo. Y entonces sustituyen el flujo en una función y calculan el caso temporal. Como que van a poder calcularlo. O va a ser una función o va a ser un número de vida. Y las unidades también tienen que estar pendientes que coinciden. Ok, esto ya lo tienen, ya tienen esto, falta el área de la sección transversal, ¿verdad? Pero aquí dan una norma, que para la torre el flujo mínimo de gas debe ser de 2 kilogramos por metro cuadrado por segundo, no una velocidad. Vamos a decir la velocidad de ese gas, aquí adentro debe ser de 2 máximo, ¿sí? Y del líquido de 27, pero más mínimo, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que calcular con eso? El área, ¿verdad? Porque ese flujo de líquido entre el área,
¿sí? Sí. Pero en el área de líquido. Ajá. Y el flujo de gas es el flujo de gas de operación. Esa operación entre el área conocida de gas. Y vemos cuál va a ser el valor del área. Y elegirían cuál, la mayor o la menor. La mayor, porque hay que solo dice. Sí. Sí, ¿no? Bueno, depende. Porque si te da mayor el del gas, No, en este caso es al revés. Claro, porque tú lo que quieres es que haya mayor velocidad. ¿Para qué? Para garantizar el tiempo. Claro, porque me estás diciendo que la condición de mi mínimo es 2, pues. Entonces, sí, yo lo puedo hacer más pequeño que eso. ¿Y por qué? Porque también necesita que el diámetro sea pequeño para que haya más velocidad y ayude el impulso del gas. ¿Sí lo ves? o sea, el mínimo es como del área en el área máxima. Ajá. Eso, para que te dé mayor o menor área. ¿Sí? En este caso es diferente. Ahora, en este caso vamos a calcular a su L. ¿Cuánto vale? Va a ser 27. 15 El elemento. entre 27. Ah, no, 2,7. No había una coma, No, yo creo que no había coma. 2,7. Esto sería 10 metros cuadrados. Y el área da ¿cuánto? 10,7. 10,7 entre 2. ¿Cuánto da esto? 21,4, ¿no? Arriba. Aquí. A ver, eso. 40,5 arriba. ¿Y acá? 9,25. 5,35. Oye, lo multipliqué por 2, no bien. ¿A cuál elegirían? Es el gas. Entre 2,7 y 40. ¿Qué? Ya va, 15 entre 2,7 da 40. No, da 5,55. ¿Qué? 10. Yo también. ¿De acuerdo? ¿Qué hace? 5,55. Que virol. Quédate más abajo. Igual el de abajo, pero. Eligen E. Sería E. Ahora vamos a calcular el diámetro. Que de columna enferma. El diámetro de la torre sería ¿cuánto? Pi 4. En lugar de devolver, no quedaste seleccionado. Eso es diámetro. La raíz sería No sacaste la nota. 4 pi. 5, Mucha risa. Porque dan el perfil están ¿cuánto es el diámetro? 4 entre pi por 5,31. Pensar que este puedo tener que pensar que este puedo tener una rata. ¿Qué? Que a mí puedo tener una rata. Pero se pasa cuando sucede. Sí, pero tiene un poquito. Así pasa cuando sucede. No te gusta. Solo tengo una rata. Y yo, Bueno, X. pasamos dejando la sociedad todas las navidades. Ah, pero entonces la verdad. 2,6. No, pero aquí. 2,6. Ah, pero ¿cómo se te ocurre dejarlo aquí aquí? 2,6. Tratarlo. Me olvidó. Y la rata, Dios mío. Aquí fue. Ajá. Bueno, ya con eso calculamos el HUT, ¿verdad? Y la que era. Falta el NUT ahora. Sí, de oro. Para calcular el NUT, ¿cómo se hace? No dejo a nadie. No. ¿Y cuál es el NUT? Es el área de la curva. No dejo ni las gomitas. Nosotros tenemos un punto de entrada y un punto de salida. ¿Sí? El NUT es la integral que va desde H1 a H2. ¿Sí?
¿Recuerdas? El H1. ¿Cuánto vale el H1? Depende si no da esa composición. Sí, o 8. temperatura. Confío que dice igual. 532. Porque yo dijo algo así como que por lo menos Ok. que yo lo saqué. Este es H2. H2, ¿cuánto dio? Y va a intentar. 100. Pero es ella, entonces, bueno. No solo como. Tengo este H1 y este H2. Calculen el promedio de los dos. Calculen el promedio de los dos. Hay eso también. Y yo no. Esa H asterisco sería qué? Interfase. O sea, la que está en En el equilibrio. el equilibrio. Subo hasta el equilibrio. Exacto, sí, vertical. Subo en vertical. Ya. Primero sería así. En este punto, sube. ¿Cierto? Y aquí tiene. Aquí sube. ¿Qué pasa si se pasa de la curva? A llorar. No, ningún a llorar. que no pasa. El promedio da 115.000. Sí. Se va a hacer parcial para que no pase. Y bueno, sí pasa. Sigue para adelante. Pongo el último valor de la curva. Lo que tienes que decir, ay, no me dio. Y todos van a decir, a mí tampoco. Bueno. ¿Cuánto dio este promedio? 115.000. Por 489. 89. Sí. Coma 39. Por algo así como suponiendo que n Ahora, los H asteriscos, ese H lo vamos a ubicar aquí. ¿Sí lo ven? Te dio este valor. Este valor de 115 mil por acá sería alrededor del medio. 115.489. Y te vas a la recta de operación. Y ahí va a subir vertical. Ven que esto es muy similar al parcial anterior. Y sube con lo global. ¿Okay? Y leen el H asterisco, H asterisco, H asterisco. ¿Sí? Leanlo ustedes a ver qué les da. Ah, no, no puedo porque no tienen la regla pasada. Bueno, yo lo hice. Vamos a decir que sí la tengan, pero si ven cómo es. Cortan y leen. ¿Ok? Los H asteriscos. Cortan y leen en el equilibrio. ¿Ok? A mí los H asteriscos me dieron. Ya va. No, yo tengo otro valor. Quitaron otra cosa. Si se pone curioso, voy a decir, suponiendo que el n me dio 1. No, parece que yo lo hice para el de evaluación. No lo hice para él. No tengo los valores de los es que juro trazar rectas. Ah, bueno, pero se lo puedo mandar de tarea. Pero nada más para que practique. Pero no está. Profesor, Y calculan Una actividad. Una actividad. Eso es una actividad. una actividad. Igualito en cuenta para lo del. Ah, bueno, me traen lo que hicieron de la columna anterior y eso. Por eso lo que le puedo traer a la columna es que entender Ah, tan solo eso. No, sí. No, es que se puede doblar tanto clases. Ah, era por el acetro. Bueno, coloquen la composición 0,7 y hagan la tarea. Ok. Pero pero una entrada de 0,6. ¿Cómo? Una entrada de 0,6. Por eso en doble está acá. Ah, bueno, 0,78 por ahí. Ok. Más alto. Voy a cuadrar hasta que me llegue la. 0,8 por ahí me
la posición es extra, y ya dale. 0,8, esa misma. Bueno, Lo pero que que hagan hagan es balance. trazado, hagan el trazado. Balance. Tú pones los valores hasta que te dé Hacen masa esto, positiva. Hacen esto, trazan, ya saben cómo es. Sí, sí. Agarran la carga ciclométrica, la imprimen. Hacen esto que hicimos, es ya ubicar los puntos porque ya están calculados. Y trazan estas rectas y calculan los asteriscos y calculan esta función. Y luego calculan el NUT.